Durán, tu nombre, de dónde eres, y de ahí despejamos. Gracias, Elena Durán, por invitarme a tu fantástico programa. Y te cuento un poquito de mí. Yo soy venezolana, mitad y mitad italiana. Mi papá era italiano, mi mamá venezolana. Yo soy un mix de culturas nacida en Venezuela. Yo soy una artista, diseñadora gráfica, ilustradora, fotógrafa y emprendedora. Muy bien, entonces tú eres nacida en Venezuela, mitad italiana, mitad venezolana. Por eso veo que tienes rasgos así muy bonitos. Desde los 14 años yo tuve la oportunidad de ser emprendedora en diferentes áreas, desde maquillar, hacer uñas, hacer tarjetas de bautizo, de comunión con papel pergamino que estaban de moda. Yo agarré el momento de esa etapa que había para crear esos diseños. Y así fui creciendo hasta que entré en la Escuela de Arte, Diseño Gráfico y Artes Plásticas, Neumann en la Florida, Caracas, Venezuela, donde en 4 años aprendí muchas cosas a nivel de fotografía, ilustración. Tuve la suerte de tener artistas famosos de la época como mis instructores, mis profesores. La razón de hacerte una entrevista, querida amiga, porque eres una amiga ahora entrañable para mí, porque Dios nos puso en el camino, y le damos un saludo muy especial a César Fernández, nuestro coach, que gracias a él y a sus reflexiones nos conocimos nuestra amiga, un gran hombre de vida. Saludos, César Fernández. Saludos. Un saludo. Y bien, querida amiga, la razón de hacerte una entrevista es porque en este programa yo me enfoco en entrevistar personas que inspiren a otras personas a hacer las cosas. En el ámbito de tu historia, tu biografía, que me dice que tú has logrado muchas cosas. Vives en este país, yo te veo como una mujer súper independiente, manejas, vas, vienes, trabajas por tus sueños, ¿no? Y aparte trabajas en Amazon, por ahí te hicimos un video. Sí. Y bueno, vamos a empezar preguntándote, ¿de dónde nace esta creatividad, esta artista? Por ejemplo, este modelo, que vamos a hablar de su nombre, dinos cómo se llama este diseño, amiga. Vamos a empezar por ahí. El sol y la luna, atravesando el mundo. ¿Y en dónde creaste este diseño? ¿Cómo comenzó? ¿Me puedes decir? Ese diseño comenzó en la pared de mi casa en Venezuela. Un día que ese diseño nació en 1996, hace mucho tiempo atrás. Y él me ha acompañado a todas las partes y países que he vivido y he estado. Y a mí me gustaría que, como a mí me has platicado, que este diseño nace a través de unas etapas que viviste tú difíciles, ¿verdad? Entonces aquí vemos una luna, que esa luna, la cara se parece mucho a ti, el sol. Por favor, explícame, ¿qué significa Fue como una visión futurística de que yo cruzaba el océano, y fue cuando tomé la decisión de irme a vivir a Italia. Entonces, la luna representa mi persona. Yo tenía el cabello largo y el sol era la nueva país, el nuevo momento que yo iba a vivir, que me llamaba a darme vida. Mi profesor, un gran artista, fotógrafo venezolano, que en paz descanse, Ricardo Ferreira, cuando vio ese diseño, él se inspiró y me dice lo mismo. Y en efecto, terminé mudándome para Italia, de Venezuela para Italia en el 2001.
modelos. Mis diseños Ajá. de mi nuevo emprendimiento es un poco, dice, imprimir en bolsos, cojines. Estoy creando una línea deportiva para los que les gusta hacer tanto para paseo como para actividades deportivas. Tengo estas malletitas para las chicas, también esto es unisex, son unos bolsos de paseo para el gym, para el paseo de la escuela, son unos bolsos parte de las franelitas. Hasta para cuando te vas a Las caminar, cuando ¿no? vas a caminar. Ahí pones tus cositas, ¿no? La t-shirt Y bueno, que miren, modela. y quiero que vean, por ejemplo, el diseño de la blusa de Marianela con estos diseños así. La botellita del agua. Del agua. Tazas para tomar el café. Yo trabajé 5 años haciendo ilustraciones de carátulas de discos de vinil, que están otra vez de moda. Aquí les puedo enseñar, estos son el disco de vinil. Trabajé para esta casa disquera 5 años y para una que se llamaba Recordland, que se parece como decir algo de Blockbuster. Y yo en Panamá unas artesanas que son Cunayana, es una tribu de indígenas, y ellas me hicieron mi diseño en esta técnica que se llama molas, que son telas, con telas, y todo es cosido a mano, puntito por puntito. Pero en la parte de ventas online, junto con una persona, mi socio, nos estamos reinventando con un negocio de mascotas, de productos para mascotas, y que tiene que ver con el arte. Se llama Your Petite is Art. Ya después, cuando ustedes entren en mi página, tanto de Instagram como en Facebook, ustedes podrán ver esa actividad empresarial que es puro venta online, e-commerce. ¿Dónde te pueden encontrar? Ok, en Instagram me pueden encontrar con la cuenta Crea Acción Digital en Instagram. Me pueden contactar en Facebook, Crea Acción Digital Marianela Francioni. También tengo el email que es creaacciondigitalmf@gmail.com. Entonces, pues nos despedimos. Las buenas noticias de Elena Durán se despide agradeciendo a todos ustedes que vean este video. Es hora, es ahora, es tiempo de cambiar esa conciencia y llenarnos de cosas positivas, reconociendo que hay gentes lindas en este mundo que hacen cosas lindas y maravillosas como Marianela. Y como tú, ¿no? es un programa maravilloso. Y escríbanme qué les parece el canal. Entre más personas escriban y me digan qué opinan, vamos cambiando esta sinergia en el mundo de cosas negativas. Yo vivo en la ciudad de Waco, en Texas. Un saludo a mi esposo hermoso, mi chapatín, mi Dan Thomas. Le mando un abrazo muy grande. Y allí en Waco, Texas, voy a tener otro proyecto donde voy a hacer una fusión con otra televisora, que ya les hablaré después, pero lo principal es que despertemos. Por favor, cuando vayas a los súper, no uses más plástico. La basura está infestando nuestro planeta. Estos calores que sentimos, tratemos de vivir en un mundo mejor, y cuando vayamos a los parques, no tires basura en los parques, recoge tu basura. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros niños? Si tú conoces a alguien que hace la diferencia en Waco, Texas, que es donde ya pasado mañana me voy, escríbeme a las buenas noticias de Elena Durán y sigamos despertando conciencias juntos. Y me despido. Las buenas noticias de Elena Durán.